En el año 1977, Atlanta se encontraba en medio de un caos social donde las tensiones raciales y los cambios culturales se entrelazaban, creando un caldo de cultivo para el terror. La feliz normalidad fue interrumpida por la llegada de un asesino enigmático, conocido como el asesino fantasma de Lover's Lane. Este movimiento oscuro atraía a parejas a la soledad y el aislamiento de los parques solo para convertir sus momentos de amor en escenas de horror inimaginable. El 16 de enero, un accidente aparentemente trivial desató una pesadilla que se convertiría en el primer capítulo de esta historia oscura. Al llegar a una intersección tranquila, las autoridades se encontraron con la Brian Lovett, cubierto de sangre y a la deriva entre la vida y la muerte. En el asiento trasero, Veronica Hill, también desnuda y herida, se convirtió en el trágico recordatorio de que el amor podía transformarse rápidamente en tragedia. Ambos jóvenes, atrapados en la cruel trama del destino, sucumbieron a su suerte en el hospital, dejando atrás preguntas que se hacían eco en la atmósfera de desconfianza. La investigación reveló que su encuentro a solas en Adams Park había sido interrumpido por la aparición del asesino, que, como un fantasma, se acercó y disparó sin previo aviso. El horror no terminó allí. Casi un mes después, el 12 de febrero, otra pareja, Dennis Langston y Deidre Tatum, se enfrentarían al mismo destino. En West Manor Park, un hombre robusto asedió su coche y al encontrar las puertas cerradas, disparó con una frialdad escalofriante. Milagro tras milagro sobrevivieron, pero las cicatrices de su encuentro se grabaron a fuego en sus corazones. Testigos y fragmentos de evidencia revelaron detalles escalofriantes. Las balas calibre 38 utilizadas por el asesino eran munición diseñada para ser efectiva a corta distancia, un indicativo de la naturaleza premeditada de sus ataques. El pánico comenzó a extenderse como una ola en la comunidad y el temor a lo desconocido mantenía a las parejas alejadas de la intimidad de esos lugares antes románticos. El asesino fantasma se había convertido en una sombra que acechaba cada esquina, dramática y silenciosamente vigilando a sus futuras víctimas. A medida que la historia del asesino continuaba desarrollándose, los medios mantenían el caso en la mente colectiva de la población. La imagen de una figura acechante y la sensación de vulnerabilidad se apoderaron de Atlanta, transformando parejas enamoradas en cuerpos temerosos. La pregunta persistente, ¿quién era este fantasma? Sin respuesta, permaneció como un eco en las calles de una ciudad que nunca volvería a sentir la misma seguridad en sus momentos más íntimos. La historia apenas comenzaba y Atlanta quedó marcada para siempre por este personaje oscuro. La ciudad de Atlanta se sumió en la intriga y el miedo tras el segundo ataque, un evento que despertó no solo alarma, sino también un profundo desconcierto entre sus habitantes. La similitud con el primer crimen era innegable: el uso del mismo tipo de arma, un entorno familiar y la selección minuciosa de las víctimas, parejas jóvenes buscando un momento de intimidad. A pesar de la consternación en las calles y el creciente número de rumores entre los ciudadanos, la policía no tenía evidencia concreta para confirmar que estaban ante un asesino en serie, pero los detectives comenzaban a ver un patrón detrás de la tragedia. El 12 de marzo, con puntualidad inquietante, el tercer ataque se desencadenó. La historia se repitió en la escena, donde una pareja, Diane y Gordon, se encontró en un momento de alegría, solo para ser brutalmente interrumpido por un desconocido armado. El impacto de los disparos resonó en el quieto entorno del parque. Con Diane sin vida y Gordon gravemente herido, la narrativa del horror se intensificó, dejando a los investigadores luchando contra el tiempo para detener al que ya parecía ser un monstruo suelto, un espectro que acechaba en las sombras de la noche. Con 3 ataques en un lapso perfectamente calculado, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de los investigadores. Cada crimen se perpetró con 28 días de diferencia, exhibiendo un ritual casi metódico que alarmó a los detectives. La meticulosidad del delincuente no solo señalaba a un criminal frío y calculador, sino que también dibujaba un mapa aterrador de su próxima potencialidad. Los ecos de otros asesinos conocidos resonaban en sus reflexiones, como el asesino fantasma de Texarkana, cuyas similitudes en la ejecución solo aumentaban la tensión en el aire. Mientras las autoridades preparaban una rigurosa operación encubierta, la Anticipation se tornaba en desesperación. La vigilancia aérea, las cámaras ocultas y los equipos disfrazados se colocaron en puntos críticos de la ciudad a la espera de un movimiento homicida. Sin embargo, el asesino, como un espectro escurridizo, no se presentó. La frustración se apoderó de los investigadores. El silencio del criminal se tornó en un nuevo misterio.
La población, aún estremecida por los ataques previos, se preguntaba si el asesino había tomado otras medidas. ¿Había huido de la ciudad? ¿Había sido capturado sin medicamento por otras fuerzas? ¿O simplemente se había disuelto en el viento? La incertidumbre estaba presente y el temor no desaparecía. Los criminólogos han tratado de desentrañar el perfil psicológico del atacante tras los inquietantes crímenes en Atlanta. A pesar de la escasez de datos concretos, surgieron varias teorías. Una de ellas sugiere la presencia de un vigilante moral, alguien que, cegado por un rígido código de moralidad, veía el amor y la intimidad en público como un comportamiento condenable. Este individuo podría haber creído que sus actos eran una forma de castigo divino, una errónea justicia por mano propia. Otra teoría sugiere que el atacante podría haber sido un asesino ritualista obsesionado con las fases lunares y los ciclos temporales. Este perfil apunta a alguien marcado por experiencias traumáticas que habría desarrollado un comportamiento ritualístico en torno a sus crímenes, actuando en momentos específicos que resonaban con su psique perturbada. También se consideró la posibilidad de que el autor del ataque padeciera trastornos sexuales, encontrando satisfacción en la violencia durante los momentos de intimidad de sus víctimas. Un cuarto enfoque distribuyó la atención hacia un posible racista encubierto, dado que todas las víctimas eran afroamericanas. Esta teoría, aunque inquietante, no fue descartada por investigadores que sospechaban que el crimen tenía motivaciones más profundas que una mera elección al azar. Por último, se sugirió la existencia de un asesino común, alguien que, por pura suerte, evadió las garras de la justicia en un juego macabro del destino. La investigación enfrentó serios obstáculos. La falta de testigos claros dejó a la policía en la oscuridad. Los sobrevivientes ofrecieron descripciones vagas del atacante, que solo alcanzaba a ser visualizado como un hombre corpulento y de piel negra. Adicionalmente, el hecho de que el arma utilizada fuera una común pistola calibre .38 complicó las cosas. Sin embargo, la elección de munición Wadcutter, típicamente usada en competencias, insinuaba que el atacante poseía, al menos, algún conocimiento técnico. Con el tiempo, los medios de comunicación silenciaron el tema por orden de la policía. No querían crear una psicosis colectiva, pero eso fue enseguida inevitable y el pánico se apoderó de la ciudad. La atmósfera de Atlanta se tornó tensa, con parejas evitando lovers lanes y la policía aumentando la vigilancia. Sin embargo, tras el tercer ataque, el asesino se desvaneció como una sombra y el caso, con los años, fue relegado a los estantes del olvido, marcado como sin resolución en 1980. En 1980, la ciudad de Atlanta se encontraba conmocionada por una serie de crímenes inexplicables que dejaron un rastro de terror en sus calles. 3 años después de estos ataques, el expediente correspondiente fue clasificado como un caso sin resolución, una etiqueta desalentadora que indicaba que no existían líneas activas de investigación ni sospechosos viables. La única certeza de los investigadores era la descripción del asesino, un hombre afroamericano que portaba una pistola. 38 con balas Wadcutter, conocido por su destreza y familiaridad con las áreas donde perpetraba sus actos. Esa precisión alimentaba la teoría de que el criminal podría haber sido un local o alguien con vínculos en la policía o el ejército. El perfil del asesino contrastaba con la falta de atención mediática que había recibido esta serie de crímenes. Mientras que otros casos, como el del asesino del Zodíaco, acaparaban los titulares, el caso de Atlanta navegaba en las sombras de los medios locales. Esta desproporción ha sido objeto de análisis, sugiriendo que el racismo desempeñó un papel crucial. Las víctimas, todas afroamericanas, no lograron captar la misma cobertura que los crímenes cometidos contra víctimas blancas en esa época, una dinámica que generó críticas sobre la percepción del valor de las vidas individualizadas. Los ecos de esta tragedia resonarían nuevamente a solo 2 años de distancia, dando paso a los notorios asesinatos de niños de Atlanta. Desde 1979 hasta 1981, al menos 29 personas, la mayoría niños afroamericanos, fueron secuestrados y asesinados, sumiendo a la ciudad en un nuevo ciclo de miedo. Wayne Williams fue condenado por 2 de estos homicidios, aunque surgieron voces que cuestionaban su culpabilidad, insinuando que la justicia había encontrado en él un chivo expiatorio, mientras los verdaderos perpetradores permanecían en la sombra. A través de los años, la figura de Williams se ha entrelazado con un sistema policial que ha sido criticado por su incapacidad para actuar de manera eficaz. Las similitudes entre ambos casos sugieren que el contexto social y el racismo institucional permeaban no solo la investigación, sino también la percepción pública. Mientras tanto, los nombres de las víctimas han caído en un olvido injusto, relegados a archivos en lugar de ser recordados adecuadamente.
Hoy, más de 45 años después, el caso del asesino fantasma de Lovers Lane permanece sin resolución. Las preguntas que quedan son pesadas, flotando como nubes densas en la memoria colectiva de una ciudad herida, sin justicia, sin cierre, solo la sombra persistente de un terror que todavía acecha. Pero mientras las preguntas no tengan respuesta, la historia sigue viva y el silencio sigue hablando. Ahora es tu turno de sacar tus propias conclusiones acerca de este personaje. Déjame en los comentarios qué piensas acerca de este caso y hazme saber qué otro caso te gustaría que habláramos y síguenos y dame un me gusta. Si te gusta este tipo de contenido y me ayudas a seguir adelante,